Buenos días, ingeniero Denis Calderón Paniagua. El puente que he escogido para presentarle es el puente General Rafael Urdaneta. Quien le habla es el alumno Rodríguez Navarrete Brian Daniel de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Alas Peruanas, filial Arequipa. El puente General Rafael Urdaneta, también llamado localmente como puente sobre el lago de Maracaibo, es un puente que cruza la parte más angosta del lago de Maracaibo, en Zulia, en el noreste de Venezuela, y conecta la ciudad de Maracaibo con el resto del país. Fue nombrado así en honor al general Rafael Urdaneta, que fue un héroe zuliano de la independencia de Venezuela. Este puente es uno de los más grandes del mundo en su tipo, el segundo más largo de América Latina y solo después del puente Río Niterói en Brasil, y ocupa el número 65 de los más largos en el mundo. El puente de Rafael Urdaneta está construido, como dije, en el país de Venezuela. Su construcción está comprendida entre los años de 1957 y 1962 y cruza el lago de Maracaibo. Tiene una longitud de 8.678 metros, 17,4 metros de ancho, un gálibo de navegación de 45 metros y fue diseñado por el ingeniero Ricardo Morandi y después fue parcialmente modificado por el consorcio Puente de Maracaibo, que fueron los encargados en construir el puente. El puente Rafael Urdaneta es un puente de hormigón armado de concreto pretensado y en la parte central es un puente atirantado. La ciudad de Maracaibo es la capital de Zulia. Es una ciudad que está ubicada al noreste de Venezuela. En Maracaibo, la actividad cafetera existió y se mantuvo hasta 1917, cuando fue desplazada por la llegada del petróleo en la costa oriental del lago. Pero esta actividad se veía afectada, pues su comunicación con la zona oriental se hacía en ferries. Este tipo de comunicación o este tipo de transporte se basaba en el transporte mediante barcos, ya que tenían que cruzar de un lado hacia el otro por medio del lago. Y estaba liderado por la empresa Translacustre en 1937, y esta era lenta e insuficiente para ellos. Como los yacimientos del petróleo más importantes estaban de un lado del lago y los centros administrativos, astilleros y talleres al otro, era necesario conectar ambas zonas vía terrestre, por lo que en base a esta necesidad nació la idea de construir un puente para poder unir la parte más estrecha del lago y cruzar en el menor tiempo posible. Así, el puente Rafael Urdaneta fue planeado internacionalmente durante el gobierno del general Marcos Pérez Jiménez, quien inicialmente pensaba darle el nombre al puente como Puente de Ambrosio e Injer. Pero quien a causa de su derrocamiento no logró concluir esta contratación. Hasta que en 1957 se realiza una licitación internacional. En realidad se realizaron dos licitaciones internacionales, pero la primera no se pudo concluir hasta que se realizó la segunda licitación internacional, donde participaron 12 proyectos, donde los cuales 11 ofrecieron soluciones con estructuras de acero, menos la que presentaba por precomprimido CA y Julius Berger. Cabe señalar que el diseño del puente, como dije, estaba encargado al ingeniero Ricardo Morandi. Y como dije, después fue modificada por la empresa o por el consorcio Puente de Maracaibo, fue a quienes se les entregó la licitación. El 25 de mayo de 1957, el ministro de Obras Públicas, doctor Oscar Rodríguez, otorga la buena pro a Precomprimido CA y Julius Berger, que después conforman el consorcio Puente de Maracaibo para construir dicha obra. La decisión esta
se basó en los bajos costos, ya que este era un proyecto basado en concreto armado, a relación de los otros proyectos que eran diseñados en una estructura metálica, y obviamente requerían mucho mantenimiento, dado que el clima de la zona es húmedo. Además, en Venezuela, el cemento es un material menos costoso que el acero y mantendría los requerimientos estéticos de la obra. En abril de 1959 se inicia la construcción del puente. El puente tiene una longitud de 8.678 metros y está dividido en 135 tramos con 134 pilares. Tiene un número de carriles 2 por sentido y 4 en total. Soporta un tráfico diario de 45.000 vehículos. Es un puente de concreto armado pretensado, fundado en pilotes de hasta 60 metros y atirantado en su parte central con una luz máxima de 235 metros y tiene una altura máxima inferior de 45 metros. Para la construcción de este puente, vamos a iniciar primero con lo que fueron las cimentaciones, donde se utilizaron 35.660 metros de pilotes de perforación con un diámetro exterior de 1,35 metros. También se utilizó 27.170 metros de pilotes de Inca de un diámetro de 9,14 centímetros. Se utilizó también 6.260 metros de pilotes de Inca cuadrados de 50 por 50 centímetros. Los trabajos comenzaron en la orilla baja de la costa oriental. Se hizo la construcción de cabezales, montaje de camisa prefabricada. Acá vemos una vista aérea de los 101 fustes formados por 4 muros de concreto armado. Y detrás se observa el piedraplén de 406 metros. Aquí ya comenzamos la construcción de los pilares. Acá tenemos la construcción de las 9 pilas en forma V de concreto armado que oscilan entre una altura de 18.9 a 27.3 metros de altura. La construcción de 19 fustes en forma de X, de concreto armado también, de 49.5 metros de altura máxima. La construcción de las 6 torres de concreto armado de 92.5 metros de altura. Cabe resaltar que este puente, a lo largo de su longitud, tiene pilas en formas de V, pilas en formas de X y las torres de concreto centrales en su parte atirantada, que más adelante lo explicaré. Después se procedió a hacer la construcción de los tableros. Por ejemplo, acá tenemos la colocación de las vigas pretensadas simplemente apoyadas entre las pilas V. La colocación de las vigas pretensadas simplemente apoyadas entre pilas X. El encimbramiento, colocación de guayas y vaciado de las vigas voladas en la parte atirantada del puente. Se procedió a la colocación de guayas. Se colocaron 16 cables tirantes de acero estriado a cada lado de las torres. Los 32 cables de cada torre se cortaron en su longitud definitiva en Alemania, ya que no se encontraba este tipo de acero en Venezuela. Pero todos los demás materiales sí fueron hechos en Venezuela, producto en Venezuela, a excepción de los cables tirantes que se construyeron en Alemania. Acá vemos ya la culminación de los trabajos, lo que vendría a ser el acabado final de las torres y el momento en el que se unen los dos extremos del puente, que fue el 16 de junio de 1962. La construcción se realizó en 135 tramos de 12 longitudes diferentes. Su ejecución también duró un tiempo de 40 meses. Para los trabajos lacustres se emplearon 6 islas flotantes, 31 remolcadores, 37 lanchas con motores de fuera de borda y muchas lanchas pequeñas.
El concreto que tuvieron que utilizar para toda la obra fue de 270.000 metros cúbicos de concreto. Se utilizaron también 19.000 toneladas de acero de refuerzo y 5.000 toneladas de cable pretensado. En la etapa de mayor actividad se emplearon 2.630 trabajadores, 173 capataces, 1.048 especialistas, 1.026 obreros y 225 empleados. Ahora vamos a pasar a la idealización del puente, cómo es que se construyó. El puente Rafael Urdaneta tiene 2.180 pilotes que soporta la superestructura. Sobre los pilotes se construyen los cabezales que soportan el peso de los fustes y las vigas. En cada extremo de las vigas están las ménsulas que sirven como engranajes entre una viga con la otra. En la ménsula se colocan los aparatos de apoyos móviles y fijos que soportan los tramos de vigas Gerber. Esto garantizará que el puente pueda tener un movimiento que permita un pequeño balanceo producto de la carga ejercida entre el viento y el tráfico vehicular. De no tener esta flexibilidad provocaría la ruptura del puente. En las pilas de menor altura de los fustes tendrán forma de V y a medida que crecen en esbeltez tendrán forma de X y los tramos centrales serán atirantados, mientras que en su mayoría no. Esto se debe a una consideración importante que tuvieron que plantearse a la hora de su construcción: hacer espacio para el canal de navegación que corresponde a 11 tramos que deberían ser a 45 metros sobre el nivel del agua. Hasta que el 24 de agosto de 1962 se inaugura el puente. Quien lo bendijo fue el Monseñor Domingo Roa Pérez, arzobispo de Maracaibo. El presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt, dio un discurso inaugural y invitó a los ciudadanos a recorrer el puente junto a él. Ese día más de 100.000 personas lo acompañaron. Como es de suponerse, el puente de Maracaibo, como es una obra de gran envergadura, requiere mantenimiento. Pero este no se le venía dando. Las políticas de mantenimiento que se tenía hasta fines del 2000 consistía en que si fallaba alguna parte, lo corregían. Y si es que no fallaba, no lo corregían nada. Esto llevó a que tuviera varias deficiencias actualmente el puente, como viene a ser la rotura de guayas, el desprendimiento del concreto, el desgaste mecánico de las ménsulas que tampoco no se les dieron mantenimiento. Entonces, esta tarea se le encomendó a la Universidad de Zulia, a que realizara los trabajos de investigación y diagnóstico del puente. El puente está diseñado para estar sometido al constante movimiento provocado por el viento y el flujo vehicular. Los apoyos móviles que están distribuidos en toda la estructura permiten un balanceo de 4 centímetros, denominado movimiento longitudinal. Esta es una característica que deben soportar las grandes estructuras que soportan grandes cargas, pero esta característica también lo hace vulnerable al desgaste mecánico que debe preverse con revisiones periódicas. Como lo dije, a las ménsulas que hay entre las vigas y los tramos pretensados no se les dieron mantenimiento. Y por ende, si es que falla una ménsula, falla la viga y se produce la ruptura. Pero a la estructura también le afecta el denominado cáncer de concreto armado. Luego de que el proceso de corrosión ha comenzado, originando el desprendimiento del concreto, da paso al proceso de propagación, pues al quedar expuestos los refuerzos de acero, estos sufren una exposición a la humedad y a los diferentes factores como la salinidad, la erosión. Se propaga por los ramajes metálicos de abajo hacia arriba. Por otro lado, también afecta a las guayas por los agentes ambientales que el viento deja en ellas, siendo las principales la salinidad y las altas temperaturas. Como dije, también en el puente
hubo la ruptura de Guayas, ya que no se les brindaba este mantenimiento. Pero vamos a comprender cómo es que se da este proceso. Para desestabilizar una calzada del tramo atirantado del puente, es necesario que falle un mínimo de 12 guayas. Las guayas están resguardadas por una estructura protectora de asfalto, cuyos extremos son cubiertos por un tapón de madera y goma. Así la aíslan del agua y otros agentes corrosivos, y manteniendo a la guaya en una posición estática. Cuando uno de estos tapones se mueve de su lugar, el agua comienza a penetrar la armadura, provocando el roce de la guaya por los movimientos por efecto de la tensión y el viento. Este roce con la cuña principal pronto partirán la guaya, produciendo una reacción en cadena en los componentes de la misma, que la llevan a romperse por completo, provocando una deflexión en la calzada que la llevaría a romperse irremediablemente. Obviamente, para la construcción nuevamente de este tramo tomaría bastante tiempo y eso afectaría en el transporte de un lado hacia el otro lado del lago y provocaría pérdidas económicas. Y esto no es lo que se quiere. Bueno, para concluir este trabajo, sabemos que la realización de un puente es muy importante para distintos medios de crecimiento en la población que es beneficiada, tanto sus aspectos económicos, sociales o políticos. Por eso es necesario realizar siempre un adecuado mantenimiento periódicamente y no solo cuando se haya ocurrido la falla. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.